o bueno, el creyente, dirigiéndome a las personas creyentes, incluyéndome, tenemos que tener la capacidad, primero, pues, de analizar. Y segundo, que ese análisis nos lleve a comprender y conocer cuáles son los fundamentos reales de nuestra fe. Entonces, para la Biblia, para estudiar esa información histórica que está vertida en los textos bíblicos y que hay que identificarla, porque no todos los libros, no todos los capítulos, no todos los versículos tienen información histórica, hay que recurrir a las distintas ciencias y disciplinas. De entrada, como decía algunos minutos atrás, la arqueología es fundamental para nuestra investigación de Palestina e Israel en el mundo antiguo. Todo lo que tengamos, las crónicas babilonias, asirias, los cilindros, todo lo que esté a nuestro alcance. Después también hay que sumarle, por supuesto, la literatura, la lingüística, la filología, la historia, la filosofía, por mencionar algunas, porque hay muchas otras. Yo creo que sí se puede. Yo creo que ha sido y será una herramienta fundamental para cualquier historiador que busca reconstruir el pasado de Israel y Palestina, tomar la Biblia. Pero, como alguna vez también mencionamos ya en un short, hay que tomarla con cuidado. Y bueno, otra pregunta que me surge es: ¿qué pasa con los creyentes, con las personas que creemos, me incluyo abiertamente, cuando un relato en la Biblia creemos que de ese relato, de la historicidad de ese relato, depende un elemento doctrinal, algo fundamental para nuestra fe? Por ejemplo, bueno, no sé si empezar con los duros, la crucifixión de Cristo, o el nacimiento de Jesús. Me refiero al lugar geográfico de nacimiento de Cristo, la forma en la que se crucificó Cristo. Pero yéndonos algo más laxo, por ejemplo, que un creyente haya escuchado o haya predicado acerca del poder de Dios y cómo se manifestó en los muros y derribar los muros de Jericó. ¿Qué pensarías, Isaac? Si ese creyente dice: sí, está bien, yo veo el poder de Dios, como le dieron 7 vueltas y derribaron los muros de Jericó, y basa su creencia y sus emociones y su emotividad y su actuar en el hecho histórico para él o para ella de que realmente los muros de Jericó cayeron. ¿Qué le diríamos, Isaac? Nuevamente, el respeto es fundamental. Es valioso, significativo que una persona tenga esa postura al respecto. Si lo consideramos desde la historia y la filosofía y decimos: vamos a estudiar Jericó en el siglo XII, XI antes de Cristo, que es cuando convencionalmente se data esta toma de Jericó. Si nos vamos a los restos arqueológicos, tendríamos que para ese entonces Jericó se encontraba deshabitada. Ya estaba abandonada. Sí, por dar una respuesta muy general, ¿no? Porque no estamos hablando de un año específico y es muy complicado dar ese tipo de aseveraciones tan drásticas. Y si vamos a la Biblia, pues nos da una representación totalmente distinta. Nos habla de la intervención divina, del poder de Dios, de la fiel creencia de la gente. A lo mejor no de toda, pero de gran parte, que se unió a rodear la ciudad hasta que cayó. Eso no lo podemos comprobar. Es una creencia y lo podemos aplicar a cualquier otro libro sagrado
o cualquier otra religión. Es polémico, ¿no? Decirle a una persona en grandes rasgos, mira, no puedo decir que no ocurrió así, pero por lo menos hay evidencia suficiente para dudar que ocurrió de esa forma en el tiempo en el que menciona la Biblia. Hay un desfase temporal, hay un error. La palabra error cuesta mucho comentarla, sobre todo por esto de la inerrancia, ¿no? Sí, y también mencionar que no porque ese tipo de acontecimientos históricos no hayan sucedido o no haya forma de comprobarlos, significa que los creyentes ya no deban creer en eso. Hay muchas personas y hemos conocido a muchas, incluso algunas que han participado en nuestros cursos, que nos dicen, pues eso no tiene por qué, digamos, debilitar mi creencia. Aquí va justamente una posible respuesta. Tenemos que tener la capacidad, o bueno, el creyente, dirigiéndome a las personas creyentes, incluyéndome, tenemos que tener la capacidad, primero, pues, de analizar, y segundo, que ese análisis nos lleve a comprender y conocer cuáles son los fundamentos reales de nuestra fe. Esa sería mi respuesta. Mi fundamento depende de si ocurrió o no la caída de los muros de Jericó. Cada quien se puede responder. Mi fundamento realmente, aquí va una fuerte, mi fundamento realmente está en si ocurrió o no, como dicen los evangelios, la crucifixión de Cristo y por los motivos que dicen. Y una más fuerte todavía, mi fundamento de lo que yo creo depende de si ocurrió o no la resurrección de Cristo. Pues son preguntas que cada uno nos tenemos que hacer, y que en la medida en que nos prestemos a la investigación, pues podemos probablemente encontrar nuestros fundamentos como creyentes, ¿no? También considero que es importante replantearse algunas ideas dentro de esa creencia, porque pueden ser peligrosas o representar ciertos riesgos. Y voy a poner algunos ejemplos. Recientemente, en un podcast que se llama Realmente Palestina y está en Spotify, la doctoranda Barbara Hoffman comentó cómo se historiza la supuesta conquista de Canaán y se acepta como algo histórico, retomando esto que tú comentabas en el caso de Jericó. Si nosotros hoy en día consideramos ese aspecto como histórico, entonces de alguna forma estaríamos aceptando la injusticia, la colonización y todos los riesgos que eso ha supuesto para las poblaciones no judías del territorio de Palestina. Porque en Palestina, cabe señalar, desde el mundo antiguo siempre han habitado muchas culturas y muchas poblaciones. Pensar que solamente y siempre y predominantemente ha habitado la población judía es una exageración que no se puede sostener ni en términos históricos ni arqueológicos. Más bien es parte de ese intento sionista de judaizar Palestina. Y es un riesgo, a mi parecer, porque la creencia, en particular cristiana, promueve o debería promover el amor a las personas. Y entonces apoyar el colonialismo sionista en el territorio, lo único que genera, a mi entender, es odio. Muchas veces creo que nos pasa que justamente producto de no comprender, de no conocer exactamente los fundamentos de lo que creemos, tomamos elementos espirituales, teológicos,
temporalizando, ¿no? Es el debate seguramente muy dado entre iglesias, entre concepciones y entre teólogos de pues Dios también fue un genocida, ¿no? También ordenó matar a niños y mujeres, etcétera. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es ir al fundamento, ¿no? Ir al fundamento y saber que si esto está relatado ahí, eso no quiere decir que el fundamento, que es el amor hacia el prójimo, haya de moverse. Es un fundamento ahistórico, es un fundamento teológico. Pero también es importante hacer caso de esa afirmación que estamos diciendo. Si es un fundamento ahistórico, entonces tenemos que desprenderlo de todo ello y centrarlo en nuestro presente. Bueno, otro ejemplo que también quiero mencionar tiene que ver con lo que pasó recientemente en la conocida como la Semana del Sufrimiento de Jesús. Y tiene que ver específicamente con que año con año se repite la idea de que los judíos fueron los asesinos de Jesús. Y no reflexionamos en torno a las consecuencias que históricamente eso ha tenido a lo largo del tiempo. Si nos trasladamos a la tardoantigüedad, a la Edad Media, a la modernidad, incluso a nuestra contemporaneidad, el hecho de decir históricamente los judíos fueron los asesinos de Jesús es otra forma de promover el odio y las acciones de odio. El hecho de destruir sus libros sagrados, de atacar sus propiedades, sus sinagogas, eso es odio. Y promoverlo desde dentro de las iglesias cristianas, cuya base debe ser ese amor hacia el prójimo como a ti mismo, es algo que te digo debería llevar a la reflexión. Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos, ¿no? Sí, para ir cerrando, bueno, la Biblia no es un libro histórico. No fue escrito con esa finalidad. Fue escrito con objetivos teológicos, con una concepción muy distinta. Para ellos todo estaba inmerso, la historia, la teología, no estaban separados. Y Dios tenía el control de todo, a diferencia del estudioso hoy en día que separa en partes. Y es valioso. Es valiosa la Biblia, muy valiosa. Se sigue estudiando. Pero también es valiosa la historia humana. La historia de los pueblos. La historia de aquellos que no están en la Biblia, de que no están relatados, no está su nombre, creo que también es valiosa. Y Jesucristo, o Cristo nos diría, creo que también hay que tomarla en cuenta. Sí, y en pocas palabras resumimos, al menos si tienes otra opinión, que esta charla sobre la historicidad de la Biblia pretende justamente reconocer que ha habido muchas poblaciones en Palestina, no solamente la judía, a la que se le atribuye la redacción de la Biblia, al menos el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo, sino también las poblaciones de otras partes del Medio Oriente y de otras partes del mundo. O sea, reconocer que todas son importantes, merecen respeto y son importantes para Dios, ¿no? Retomando esta idea cristiana, que Dios no hace acepción de personas. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues aquí está la primera parte. Vamos a continuar con la segunda. Quédense, busquen los videos. Vamos a estar aquí posteándolos aquí arriba, la continuación y otros temas. Y pues síganos en nuestras redes sociales, por ahí las vamos a estar poniendo. Estaría súper bien que nos acompañen en nuestros shorts, nuestros TikToks. Son entretenidos y polémicos.